Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a este webinar. Espero que se escuche bien. Ya han estado entrando las personas que van a compartir y vamos a compartir este webinar. Daros la bienvenida y desde aquí pues vamos a comenzar a presentarnos en primer lugar. Y en este sentido, bueno, pues indicaros de que la plataforma permite pues la interacción, por tanto disponéis de una opción de preguntas en la parte del menú donde podéis ir indicando aquellas cuestiones que consideréis y desde aquí, bueno, pues la iremos compartiendo. Entonces, vamos a presentarnos. Mi nombre es Humberto Varas. Me dedico al coaching desde 2007 y soy coach PCC de la Federación Internacional de Coaching y también miembro de la Comisión de Competencias. Y para mí es un placer compartir este webinar y trasladar pues aquella visión y mirada acerca de las estrategias del ego y cómo convertirlas en relaciones de éxito. Y doy paso a mi compañera Cristina para que ella se presente. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de compartir aprendizaje. Mi nombre es Cristina López, también soy PCC, miembro de la International Coach Federation y también socia fundadora y coach mentor de la Escuela de Coaching Integral. Pertenezco a la Comisión de Coaching y Salud y bueno, pues lo que hoy me trae aquí es poder compartir con todos vosotros pues lo que entendemos por el ego y cuáles son aquellos personajes, ¿no? Así que, bueno, pues yo me voy a permitir que hoy el ego desaparezca de mí y, bueno, pues me permita también aprender respecto a lo que vamos a contar, ¿no? Así que un placer que estemos todos aquí conectados. Te doy paso, Humberto. Muy bien. Bueno, estamos en la Semana Internacional del Coaching, por tanto, vamos a comenzar pues compartiendo
acerca de ICF y el espacio que propone esta Semana Internacional. En este sentido, pues ICF pues, es la principal organización mundial dedicada a fomentar la ciencia, el arte y la práctica del coaching profesional, y lo hace pues para trabajar en generar una máxima garantía de rigor, profesionalidad, ética y calidad del coaching que se desarrolla. En este sentido, pues establece y administra unos criterios mínimos para la certificación de coaches profesionales, para generar el reconocimiento, la acreditación y aprobación de programas de formación en coaching a los cuales los coaches llegan para desarrollar su actividad profesional y formación. Existen 3 niveles de certificación para coaches: ACC, PCC y MCC, que se basan en la experiencia y en el número de sesiones que vas desarrollando, las horas de vuelo y de práctica. Y existen tipos de programas de formación en coaching acreditados y aprobados por la ICF, que son las modalidades que tenéis en pantalla: ACTP, ACSTH y créditos de formación continua, CCE. En este sentido, disponéis de la web de ICF para profundizar en la información. Los coaches certificados por ICF han cursado un mínimo de 60 horas de formación específica, superado un examen y se han sometido con un coach mentor a desarrollar las 11 competencias claves necesarias, y al menos cuentan como mínimo con 100 horas de experiencia en procesos con clientes. Es una manera de garantizar pues, la calidad del coaching que se desarrolla. Y también las certificaciones se han de renovar cada 3 años, por lo cual te está llevando a que te mantengas actualizado y que sigamos aprendiendo en este camino del coaching. La definición de coaching según ICF, pues el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira para maximizar su potencial personal y profesional. Y dicho esto, pues comenzamos lo que es el webinar de convertir las estrategias del ego en relaciones del éxito. Como ha dicho Cristina, pertenecemos a la Escuela de Coaching Integral con programa acreditado dentro de ICF, y para comenzar este webinar, ya que nos lo permite la aplicación, pues vamos a hacer un pequeño sondeo para establecer un poco el perfil de asistencia de los que estamos conectados. Por tanto, en un instante se va a abrir una especie de sondeo pues, que podéis indicar, pues, a ver cuál es el perfil de asistencia por el cual estáis aquí, y de esta manera nos ayuda, pues, a, conociéndolo, también un poco enfocar lo que es la conferencia al perfil de asistentes. Así que el sondeo ha debido de comenzar ahora y os pedimos que marquéis un poco aquella elección que corresponda. Ya hay un 50% de la asistencia que ha indicado. ...66%, y nada, esperamos unos instantes para cerrar lo que es el sondeo. Muy bien, pues vamos a cerrar el sondeo y compartir los resultados. Bueno, un 42%, pues coaches certificados, 42% en proceso de formación en coaching. Hay un 8% de asistencia enfocado al tema personal, y otros y varios. En este sentido, el que haya indicado otros, pues a través del menú de preguntas, pues puede ir compartiendo, si así lo desea, pues un poco a qué perfil corresponde. Muy bien, pues dicho esto y conocidos quiénes estamos, desde qué perfil, pues vamos a comenzar con la parte de definir los objetivos de este webinar. Así que te doy paso, Cristina, para que puedas compartir. Muy bien, gracias, Humberto. Bueno, hoy nos trae aquí las estrategias del ego en las relaciones de éxito, y los objetivos de esta webinar están marcados en los siguientes ítems. El primero, mostrar aquellos elementos claves del ego que además se ven afectadas, se ven reflejadas en las relaciones
tanto interpersonales como interprofesionales. También el hacernos consciente de estas estrategias, ¿no? O sea, estas estrategias del ego que generan. Descubrir los efectos colaterales de los diferentes personajes del ego que veremos a continuación. Establecer acciones concretas, ¿no? El coaching es acción, pues establecer acciones concretas que permitan disfrutar, que permitan poner en práctica este cambio, ¿no?, de estrategia y que, bueno, pues os acerque, ¿no?, a ese liderazgo de éxito más allá de lo que hoy hacemos, ¿no?, y tanto en las relaciones profesionales como personales. Y luego mantener una conversación entre todos, ¿no? Creo que para nosotros es importante el poder compartir y que entre todos también nos retroalimentemos, ¿no?, de ese aprendizaje desde nuestra experiencia y también desde la vuestra. Bueno, para meternos en materia, vamos a hablar de lo que para nosotros es el ego, ¿no? ¿Qué significa ego? ¿Cuál es su significado? O qué podríamos decir del ego si tuviéramos que hacer si tuviéramos que remitirnos quizá no al diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino al nuestro, ¿no? Desde lo entendemos. Pues entendemos que el ego es ese yo artificial, ¿no? Y es el yo artificial que tapa al verdadero ser, ¿no? Veréis que hemos preparado una diapositiva, que la veréis a continuación, que habla de una máscara, ¿no? Esta máscara, como veis, habla de si el ego es falso o es verdadero, ¿no? Cuando sale el ego, realmente quién soy. ¿Estoy siendo yo o está siendo el yo del ego, ¿no? Pues sí, consideramos que el ego es el falso yo, no me identifica con mi ser, con mi esencia, sino me identifica exclusivamente en aquello que hago, ¿no? En aquello que hago porque de alguna manera es lo que necesito, ¿no? Pero alejado de mi verdadera esencia. Y cuando hablamos de máscara, pues hablamos también de esa necesidad, ¿no? De esa necesidad de cubrir. Mirar, en la siguiente diapositiva hay una frase que la hemos elegido que nos gusta, ¿no?, de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Estos nombres estupendos que hay que leerlos para yo al menos poderlos pronunciar, ¿no? Y dice, el ego es la individualidad artificial, para mí esta parte es importante, creada por la familia y la sociedad, tu jaula mental. Esta presentación nos va a permitir el poder compartir con vosotros qué es esto de creada por la familia, qué es esto de creada por la sociedad, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene. Esa máscara que necesita, o ese yo que necesito de halagos, ese yo que necesito de tener el control, ese yo que necesito de ser apreciado, ¿no? Ese yo que no arriesga por miedo también a fracasar, ¿no? Y ese yo que en esa jaula no te permite aprender ni te permite conocerte a ti mismo. Si os parece, Humberto nos va a dar la introducción de ese primer personaje que hoy queremos compartir con vosotros. Cuando quieras, Humberto. Eh, Más allá del concepto de ego, estamos hablando también en este webinar de la estrategia del ego, ¿no? Entonces, quizás compartir y matizar que la estrategia del ego eh, serían necesidades subyacentes que al final acabamos teniendo en nuestro interior a la cual no atendemos. Y estas necesidades subyacentes, al pasarlas por alto, nos llevan a mantener unas relaciones determinadas, ¿no? Y siguiendo un poco la frase de Jorodowski, ¿no?, indicando el ego es la individualidad artificial, lo relaciono a las acciones que emprendemos en nuestro día a día, en el sentido de que muchas de estas acciones acaban convirtiéndose en relaciones un poco artificiales y que nos sirven para conseguir algo, ¿no? Desde aquí hemos determinado 4 personajes del ego principales que las relaciones habituales se están dando y que si ponemos luz un poco en comprender y conocerlos cuáles son y cómo intervenir desde ellos, nos van a permitir pues, generar unas relaciones
pues más productivas y, mejor dicho, naturales quizás, ¿no? La palabra más concreta sería de una manera más natural. Desde aquí vamos a comenzar con el primer personaje, a mostrarlo, y es el siguiente. La necesidad de reconocimiento, ¿no? Es decir, sería pues un personaje del ego que nos lleva muchas veces a establecer una estrategia y un juego en las relaciones desde este concepto del reconocimiento. Y el concepto de estrategia, vamos a darle una construcción pues para entenderlo. La estrategia sería aquello que de alguna manera no he recibido y sí he querido recibir tiempo atrás, igual puede ser de pequeños, vamos a ir observando también cuándo nace y cómo nacen las estrategias. Al no recibirlo, pues me pongo a buscarlo y esto está estableciendo en nuestro futuro y en nuestro presente el tipo de relación que desarrollamos. Por tanto, aquí vamos a mostrar lo que es una gráfica que nos permite profundizar en la necesidad de reconocimiento. La gráfica se compone de una situación actual y una situación ideal, es decir, qué está sucediendo en la actualidad, y dentro de la actualidad vamos a profundizar en cómo es la experiencia en los inicios, cómo nace esta estrategia del ego, las consecuencias que trae, es decir, lo que está ocurriendo por utilizar esta estrategia de forma consciente o inconsciente. Y después la situación ideal. Vamos a proponer acciones que nos van a permitir establecer relaciones que mejoren la calidad de relación y obtener unos beneficios que actualmente entendemos que no se están dando. Entonces, desde aquí lo hemos basado el trabajo en el exceso y en la ausencia de este elemento, de este personaje que es el reconocimiento. Cristina, ¿quieres? Te doy paso para si quieres comentar algo. ¿Estás ahí, Cristina? Se ha ido el... Ahora, se Ahora. ha ido. Ahora, vale, de Sí. acuerdo, gracias. No. Fijaros, bueno, hemos visto que en el sondeo inicial del perfil de los asistentes veíamos casi la mitad, ¿no? Un 40 y tantos % de coaches y casi en la misma relación, pues personas que se estaban formando en coaching, ¿no? Bueno, pues desde aquí, situaros el gráfico donde hablamos de una situación actual y de una situación ideal, ¿no? Y cuál es esa brecha de aprendizaje en la que podemos acompañar al cliente, en la que nos podemos acompañar a nosotros mismos, cara a conseguir ese ideal, ¿no? De esas relaciones de éxito, ¿no? Si comenzamos con la experiencia, ¿no? Cómo nace esa necesidad de reconocimiento, como os decía Humberto, vamos a ver desde el exceso y vamos a ver desde donde no lo he recibido, ¿no? Cuando me han reconocido en exceso, me he acostumbrado a generar mi ser, a mostrarme desde ese lugar donde todo lo que he hecho ha sido reconocido por otros. En el momento de adulto en el que esto ya no ocurre, tengo una falta de autoestima. Realmente me siento de alguna manera vacío en mis acciones. ¿Para qué acciono si no voy a ser reconocido, si yo me he acostumbrado a serlo? Y además no he aprendido a reconocerme a mí mismo, ¿no? Esto ocurre pues cuando somos pequeños, ¿no? Y lo que nuestros tutores o lo que nuestros padres llevan a cabo hacia nosotros, ¿no? Luego, Humberto, si tú quieres comentar Sí. algo sobre esto o cuando no. ¿Mm? Sí, en la ausencia de reconocimiento os pongo un caso personal. Me gusta mucho llevar ejemplos personales porque creo que transmiten vivencias y que forman parte de cada uno de nosotros. Personalmente en mi casa pues no era muy dado vivir la experiencia de aplicar reconocimiento, ¿no? O sea, de alguna manera me quedé con una necesidad de que me reconocieran aquello que emprendía, aquello que hacía.
Y en este caso, bueno, pues mi padre no me reconocía y desde aquí pues generé un poco esta estrategia, ¿no? En el sentido de, se convirtió en una necesidad de sentir ese reconocimiento, ¿no? Al no tenerlo en casa, muchas de las acciones de mi día a día posteriormente fueron buscando este reconocimiento. Yo recuerdo que había momentos que me relacionaba con él mostrándole aquellos trabajos que hacía, mostrarle el éxito de ello, siempre buscando esa atención, pero más que una atención era un poco la búsqueda de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando no existe este reconocimiento, también se genera la estrategia, es decir, tanto por ausencia como por exceso, la estrategia del ego puede aparecer. ¿Dónde está el punto de equilibrio? En el centro, ¿no? Es decir, cuando somos conscientes estamos en el centro y ahí es donde está el equilibrio, ¿no? Y es la propia experiencia, porque somos quienes somos en base a cómo hemos vivido, con quién hemos vivido y qué hemos vivido, esa experiencia es la que marca que nos salgamos del centro y que hoy lleguemos a utilizar esta estrategia de una manera poco eficiente y natural. Como se indica, ¿no? En el texto, cuando se deja de reconocer, es algo que necesito y a veces llega la persona a creer que no vale, que no sirve y comienza ese camino de acción hacia la búsqueda de ese reconocimiento, de sentirlo y de recibirlo. Eh, Ujú. Desde aquí, quizás plantear las consecuencias, ¿no? De repente, ante esta carencia o este exceso, estamos generándonos una dependencia a futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un ejemplo de los padres a los hijos. Cuando les reconoces en exceso, mañana faltará este reconocimiento y entonces tendremos ese exceso de autoestima. Y a la misma vez, el padre que no reconoce, pues el hijo empezará a buscar ese reconocimiento a su alrededor, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en las relaciones personales y profesionales. Y desde aquí surge un poco la pregunta, ¿no? Es decir, desde este planteamiento que hemos iniciado a comentar sobre esta estrategia, preguntaros, ¿no? ¿Cuántas acciones en nuestro día a día realizamos en búsqueda de reconocimiento? Y hemos preparado también la posibilidad de que indiquéis desde un sondeo, pues, ¿cuánto creéis que buscamos en nuestro día a día este reconocimiento? Entonces, vamos a iniciar el sondeo. Ya debe estar en acción. Eh, a ver qué comentamos y compartimos. Ya se está votando. Muy bien, 64%. Y vamos a cerrar el sondeo. Vale, seguís votando. Muy bien, pues vamos a cerrar en unos segundos. Cerramos el sondeo y compartimos resultados. Bien, pues la mayoría consideráis que el 50% sería un poco el número de acciones que hacemos en nuestro día a día. Indicar que esto varía evidentemente en base a la persona, ¿no? Cómo se ha construido, como hablamos de estas estrategias. Sí indicar de que al menos el 51% de las acciones que hacemos en nuestro día a día es para buscar alguno de estos formatos o estrategias o personajes que estamos planteando. Por tanto, he observado en ocasiones que la búsqueda llega hasta un 90%, os digo. Por tanto, bueno, conocer también que hay personas que se mueven en la acción buscando esta estrategia de reconocimiento, que es una trampa, ¿eh? Decimos que como estrategia del ego se convierte en una trampa, en el sentido de que llega un momento en que tú estás esperando sentir ese reconocimiento, ¿no? O ese elemento, pero que no lo vas a encontrar, es decir, al final lo estás buscando pero no lo encuentras y sigues buscándolo, por tanto esa búsqueda te lleva a emprender
pues muchas acciones continuas en este sentido. Por tanto, poner conciencia a esta estrategia también nos permite pues empezar a alinearnos y a que en este caso pues mejoremos con respecto a esta estrategia del ego y mejoren nuestras acciones y nuestra observación de la realidad. Pues gracias por haber compartido el sondeo y como veis estamos en la gráfica, disponemos de una situación actual, lo que es la parte hasta las consecuencias, y una situación ideal. Por tanto, ahora planteamos un poco que observemos en esta dirección, es decir, partiendo desde esta premisa que se está dando, cómo podemos tomar acción y conocer el beneficio que puede tener el trabajar estas acciones y nuestra actitud con respecto a ello. Te doy paso, Cristina, para que Muy bien, comentes. gracias. Gracias, Humberto. Bueno, lo que os proponemos, ¿no? Lo que os proponemos es, después de esa toma de conciencia, desde donde cada uno ha podido votar en ese sondeo, ¿no? De dónde se ve, en qué lugar se ve, sí, el llevar a cabo esas acciones que os permitan experimentar qué ocurre, ¿no? Cuál es lo que, aquellas acciones que llevo a cabo, que es emocional, incluso qué recibo del otro, ¿no? Y cómo reacciona el otro, ¿no? Entonces, ¿qué os proponemos? Pues lo que os proponemos, por ejemplo, es comenzar a reconocer lo que otros hacen. Cuando no estoy acostumbrado a que me reconozcan, cuando no existe reconocimiento, no solamente no existe en mí y lo busco en los demás, sino que no he aprendido a darlo, no he aprendido a reconocer a otros. Entonces, quizá este lugar nos permita poder ir conectando, ¿no? Con este reconocer hacia los demás. Pero también el reconocimiento hacia uno mismo. Cuando he tenido un exceso de reconocimiento y han dejado de reconocerme, he perdido la oportunidad de reconocerme a mí mismo, como decíamos al principio. Entonces, quizá esa acción de observar cuáles han sido mis éxitos, reconocer mis pasos, dar valor a lo que estoy haciendo hoy en día y también conectar con, las experiencias que he tenido en esa consecución de éxitos que han aportado, cuánto me ha pertenecido, el poder celebrar, ¿no? El poder celebrar eso que he conseguido también por mí mismo, ¿no? Y muy importante, independientemente de que otros no hayan visto algo valioso en aquello que hice. También desde los demás o a través de los demás, reconocer los valores personales, más allá de los éxitos materiales, ¿no? Ir conectando con la esencia del ser, ir conectando con no con vuestros personajes del ego, sino con vuestra esencia, con vuestro verdadero yo, ¿no? Y ahí el observar qué valores, esos valores, cuáles son reconocibles y poder comenzar a compartirlos, ¿no? Hablamos de tu esencia, de quién eres tú, de aquello que te hace moverte, por aquello por lo que vives, ¿no? Entonces va más allá de eso externo. Es algo que genera tu propia identidad. Los egos transforman, nublan, de alguna manera ponen un velo, una máscara, como veíamos al principio, a nuestra verdadera identidad. Entonces, desde ahí, construir esa parte profunda, ¿no? Esa construcción de los valores. Y ahora, Humberto, si quieres, compartir los beneficios que quizá estas experiencias les pueden aportar, ¿no? A los que nos hoy comparten esta charla. Sí, los beneficios de activar lo que es tomar actitud de reconocer a otros nos ayudan, pues como ha dicho Cristina, ¿no? A restablecer igual un tipo de relación pues más natural, consciente y entre las personas. Por ejemplo, reconocer eh, genera motivación, ¿no? Como indica, es decir, la persona que se siente reconocida se le activa una motivación interior, una energía que le permite pues cargar pilas para el desarrollo que esté emprendiendo, desarrollando. También genera compromiso y responsabilidad. Es decir, en organizaciones encontramos pues que el reconocimiento ha quedado soslayado, ¿no? Y en el olvido, ¿no? Entonces las personas pues se hacen más duras en este sentido. Por ejemplo, cuando podemos reconocer algo diferente, cuando alguien ha innovado,
cuando alguien ha facilitado una resolución de conflictos, esto está ocurriendo en nuestro día a día, pero ciertamente se nos pasa por alto esa oportunidad de poder reconocer esos valores que están aportando las personas, ¿no? Eh, También ayuda a que la persona siente confianza en sí misma y valora en el otro lo que es la calidad personal. Eh, Esto ocurre cuando se resalta algo que uno ha hecho y que tiene un impacto positivo, ya sea para los demás o para uno mismo cuando lo está trasladando el reconocimiento. Asimismo, el compartir y reconocer comportamientos, ¿no? El compañerismo, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas que generan compañerismo es un elemento estupendo para poder reconocer, porque a la misma vez va a subir la autoestima de esa persona. Y las personas cuando la autoestima sube, es más fácil generar una apertura y el compartir es mucho más sencillo. En el trabajo de equipo también compartir los méritos, ¿no? Reconocer los méritos, pues ayuda en las relaciones profesionales, ¿no? Y, y desde aquí, bueno, pues lo podemos llegar a la familia también, ¿eh? Es un poco en el caso personal que compartía anteriormente, pues bueno, reconocer al hijo eh, lo que hace también, ¿no? Su intención de acción también es bueno reconocerlo porque favorece que podamos seguir, pues, caminando con una autoestima adecuada y que nos va a ayudar a fortalecernos de cara a lo que emprendemos y en nuestro avance. Y desde aquí, bueno, pues preguntaros y dejar abierto a que en el espacio de preguntas que disponéis en el panel de administración, si queréis compartir cómo hacéis en vuestro día a día para reconocer al otro. Es decir, esto lo podremos ir compartiendo luego hacia el final, que haremos un espacio de compartir y preguntas, pues os invitamos a que indiquéis pues cómo hacéis en vuestro día a día para reconocer eh, al otro, ¿no? Ya sea en el ámbito pues, más personal, a quien está en el ámbito personal o a nivel profesional, ¿no? En este caso. Ujú. Muy bien, estáis compartiendo. Aquí, bueno, pues Esther está compartiendo felicitarle por sus logros y animarles a superarse. Es decir, felicitar los logros y animar a superar como una actitud que en el día a día pues ayuda ese reconocimiento. Beatriz está compartiendo con nosotros que dar las gracias por cada gesto de otra persona hacia mí. Es decir, aunque sean cosas sencillas, ¿no? Ese agradecer el gesto, no tanto pasar de largo de una manera rápida, ¿no? Y veloz. Guadalupe comparte, pues, sobre todo a la parte de los niños, ¿no? A los niños ella indica que les felicita los logros y el esfuerzo. Es una manera de que ellos se sientan reconocidos, ¿no? Y es muy importante en esa etapa familiar hacerlo bajo mi experiencia personal, porque después estuve mucho tiempo buscando el reconocimiento, porque ¿cómo hago yo ahora para sentir ese reconocimiento? Ahí está el camino de aprender a cómo reconocerse uno mismo en lo que hace y en lo que está aportando y avanzando. También Guadalupe comparte a los clientes, ¿no? O sea, parte de reconocer a los clientes. Jessica, estás indicando, ¿no? Que diciendo que me gusta tal o cual cosa que ha realizado. Es decir, cuando indicamos que nos gusta aquello que está realizando, ¿no? La persona. Ovidia compartes entregar amor, ¿no? Dando las gracias por cada acción, resaltar lo positivo en el trabajo y la familia. Javier comparte de que es importante reconocer los logros, especialmente cuando no se consiguen los objetivos. Muy interesante porque ahora daremos paso a otro personaje que tiene que ver con esto que indicas, Javier. Reconocer la parte del esfuerzo y la parte de aprendizaje, aunque no se consigan los resultados previstos. Dar importancia, que no haya apego al resultado, es la propuesta,
y la experiencia de Javier en este sentido. Y Macarena comparte en el ámbito profesional, siempre que sea posible, aunque sea una tontería, ver el efecto a los demás, lo que ayuda un simple gracias, ¿no? Pues es dar las gracias. Mari Carmen, yo intento hacerlo, reconocer, dar la enhorabuena por lo hecho y conseguido, y plantea una duda, ¿no? ¿Por qué cuesta más trabajo hacerlo con personas cercanas que con personas no tan cercanas? Cristina, ¿qué se te ocurre al Sí. respecto? Sí, bueno, pues se me puede ocurrir, ¿no? Que porque es más difícil hacerlo con personas cercanas que no tan cercanas, ¿no? Pues fijaros que lo que me llega, así, ¿eh? Comparto lo que me llega, si lo hago con personas, me cuesta más con personas cercanas que no cercanas, ¿no será cuestión también de ego? O sea, cuando yo me planteo a veces lo que entrego, a veces soy consciente de, por ejemplo, lo que entrego a mis hermanos, ¿no? De mí. Y lo que entrego a otros que no están tan cercanos como mi familia, ¿no? Entonces, a veces yo me he reconocido en poder dar más para mostrarme mejor a los que tengo menos cerca o a los que son menos importantes, a los que son más importantes para mí, ¿no? Fijaros que no sé si sería cuestión de ego, ¿no? Mi familia está acostumbrada a vivirme como soy, ¿no? En cambio, a otros quizá les tengo que, entre comillas, encandilar, que reconozcan lo que estoy haciendo por ellos, mostrarme más, ¿no? No sé, me llega esto, ¿eh? Lo comparto desde mi experiencia respecto a lo que me llega, ¿no? No es cuestión de dar una respuesta válida o no, sino el compartirlo, ¿no? Me llega esta parte. No sé qué opinas, Humberto. Mm, dicho queda, ¿eh? En este sentido, los vínculos emocionales a nivel familiar para mí pues son más intensos, ¿no? Y también generamos una protección, ¿no? Para sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y como individuos dentro de un sistema, incluso familiar, pues estas defensas o estos parapetos pues generan a veces esa precaución acerca de la manera de relacionarse, ¿no? Cuando estás con alguien que no conoces, conoces poco, es como eh, pues que tu vulnerabilidad queda de alguna manera salvaguarda, ¿no? Por eso muchas veces aquí planteamos este trabajo, ¿no? En el coaching, los que estáis formando, de poder mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Expresar la parte más emocional. Y bueno, esto es lo que me surge comentar, Mari Carmen. Agradeceros los comentarios que estáis poniendo. Por razón de tiempo, pasamos a la siguiente personaje, si os parece. En cualquier caso, bueno, pues este webinar será grabado y lo vamos a publicar, tanto la parte visual como de audio. Y cuando esté publicado, os mandaremos un email para que podáis tener acceso a ello. Eh, sí, desde aquí, si os parece, damos paso al siguiente personaje y, y vamos a descubrir otro personaje también muy, muy vital. Así que si te parece, Cristina, te doy paso para que tú lo expliques y lo compartas desde tu experiencia. Perfecto, gracias, Humberto. Hablamos del personaje número 2, hablamos del personaje del logro. Y antes de nada, quiero compartir cómo yo conecté con que había en ese yo este personaje en mí. Hace ya unos cuantos años me di cuenta, en cierto momento, que en mi anterior etapa, yo, bueno, pues ejercía de directora comercial de una empresa, y me di cuenta que una vez que yo conseguía poder generar en un cliente una compra, cuando conseguía ese objetivo de este cliente tiene que comprar este viaje de incentivo para toda su empresa, una vez que esto lo había conseguido, eh, lo primero, celebraba exclusivamente eso que había visto, eso que había conseguido, y luego incluso llegaba a, entre comillas, abandonar de alguna forma al cliente, ¿no? O sea, yo había conseguido el logro, ya estaba hecho lo que yo quería,
y luego el resto lo vivía con una intensidad muchísimo más pequeña, ¿no? Me di cuenta de que esto no me permitía aprender. Y es más, me di cuenta de que esto no me permitía disfrutar. Por eso para mí la estrategia del logro, y si pasamos al cuadro en la situación actual, ¿no? En la experiencia, el cómo nace, eh, es cuando estamos constantemente en conseguir las cosas, ¿no? La estrategia es, estoy constantemente en conseguir las cosas, en conseguir por conseguir, ¿no? Desde pequeño me reconocieron por lo conseguido y quizá no por lo aprendido o por lo disfrutado, ¿no? En esa parte mía personal de vivencia de pequeña era muy importante en la familia conseguir las situaciones. Y además desde el ánimo de venga, vas a poder hacerlo, venga, vas a poder conseguirlo, que eso generaba seguridad en uno mismo, ¿no? Pero sí que quizá eh, no ese camino, ¿no? No ese recorrido de, bueno, no has conseguido aquello que querías, el final, pero sí que has conseguido muchas cosas por el camino, ¿no? O date cuenta de todo aquello que has ido viendo, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevó a ser consciente, ¿no? De esta estrategia. Entonces, pues aquí os trasladamos, ¿no? Desde pequeño me han reconocido por lo conseguido y no por lo aprendido o por lo disfrutado, ¿no? No ha valorado, no se ha valorado quién he sido, sino que se ha reconocido el objetivo al final del proceso. Pero esto lo uno además, allá a una edad adulta, cuando yo comencé a conectar con la parte profesional, donde en la empresa se reconocía también por el objetivo final. Y fijaros que en mi caso eran números, ¿no? Si no consigues este objetivo, pues no has logrado nada, ¿no? Y ello conlleva pues a no aprender, a no valorar el camino, a perderte, ¿no? A poner tu mirada exclusivamente en la cima de la montaña, pero te pierdes todo el paisaje que te lleva hasta esa cima, ¿no? Entonces, bueno, pues de niño te enseñan que tenías que conseguir las cosas para ser alguien, ¿no? Y bueno, pues esta es mi experiencia personal, ¿no? Cuando conecté con este ego, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por compartir tu experiencia personal. Os hemos preparado una gráfica similar a la anterior del reconocimiento para profundizar más en la estrategia del logro, ¿no? Eh, es habitual que estemos en un constante estoy en conseguir cosas y es un conseguir por conseguir, ¿no? Eh, y claro, ello conlleva el no aprender a valorar el camino, como Javier nos planteaba en su comentario anterior en la parte del reconocimiento, ¿no? De niño te enseñaban que tenías que conseguir cosas para ser alguien, ¿no? O sea, el resultado final. Las consecuencias, pues ese cúmulo de trofeos de tener por tener y no valorar el proceso a través del cual pues voy a llegar a obtener lo que he obtenido, ¿no? Y a veces la frustración por la falta de valoración de esos esfuerzos. Y desde aquí, bueno, es muy dado, ¿no? Hoy día no celebrar los éxitos. Yo quizás, para mí, establecer una comprensión sobre esta estrategia de lograr tiene que ver bastante con el éxito. Hoy día el éxito se sitúa al final, en el resultado final, ¿no? Eh, es más importante ese resultado que cómo hacerlo, ¿no? Y para mí quizás plantearos dos elementos que para mí han sido claves de comprender, ¿no? El éxito para mí tiene dos vertientes, ¿no? Una es la gratificación, es decir, lo que obtengo a cambio de lo que he realizado y esa gratificación para mí tiene que ver con valorar el resultado, pero a la misma vez el éxito tiene una parte de satisfacción y para mí pues eso, no existe una sin otra, ¿no? La satisfacción significa eh, la capacidad que tenemos de valorar el proceso que estamos desarrollando hacia ese resultado. Y aquí es donde quizás queremos trasladar, donde podemos poner foco, ¿no? Vamos a hacer quizás un equilibrio entre el proceso para llegar al resultado y lo que obtenemos al final en el resultado, ¿no? De alguna manera alinearlo, ¿no? Con nuestros valores también, para que ese proceso sea un proceso en equilibrio y en armonía. Eh,
la frase típica que hablando con Cristina sobre este webinar, cuando lo hemos estado preparando, pues ella decía, el jefe, ¿no? Que te dice, cuando lo hayas conseguido me lo cuentas, no, no me cuentes otra cosa, ¿no? Cuando se pone en exceso ese foco en el resultado final, ¿no? Quizás entraría también dentro de las consecuencias actuales. Y desde aquí, bueno, pues proponer un poco la parte de ir hacia una situación ideal, ¿no? Eh, Entre ellas, pues como veis en la propuesta, pues aplicar quizás la distinción de exigencia y excelencia, ¿no? Es decir, ser más excelentes, en este caso, cuando avancemos en la relación con las personas para convertir esta estrategia en una relación de éxito. Ser más conscientes del esfuerzo que supone el trabajo que se ha desempeñado, ¿no? El camino que se está desarrollando. Y, y esto además hace que la persona se sienta más comprometida con el proceso en sí mismo, ¿no? Cuando ponemos mucho el foco en la productividad, nos olvidamos de la capacidad y la cualidad que es muy importante, que es el compromiso. Entonces, reconocer y valorar el camino pues produce confianza y nos permite también pues generar un compromiso mayor, ¿no? En este sentido. Buscar ese equilibrio, de alguna manera, es la propuesta que observo. Eh, Apoyar en el camino, celebrar los éxitos, oye, coge y ábrete una botella de vino, pero dedica un tiempo para esto, ¿no? O sea, disfrútalo, ¿no? Como decía Cristina antes, el pasar a disfrutar, ¿no? Del camino nos permite también cambiar nuestro estado de ánimo, ¿no? Y también fomentamos la responsabilidad en este caso. Eh, Cristina, doy paso para aquello que quieras comentar en este apartado. Sí, sí, sobre todo los beneficios que esto aporta, ¿no? Aquellos que habéis trabajado en empresa o que trabajáis actualmente en empresa, que trabajáis en equipo, realmente las personas llegan a desanimarse, ¿no? Cuando únicamente te ven por resultados, cuando únicamente te ven por números, las personas llegan a convertirse en cosas, ¿no? Se cosifican dentro de las organizaciones, pero también nuestro entorno. También las personas que tenemos a nuestro alrededor, las cosificamos, ¿no? Las convertimos en cosas. Creo que los mayores beneficios que encontramos, o unos de los mayores beneficios, o los que nosotros hemos compartido para generar esta webinar, de estas acciones que os proponemos, es lo primero que se genere esa unión. Yo creo que todo va relacionado con el fluir que se genera entre dos personas, entre el jefe y el equipo, ¿no? El ponernos todos como en la misma altura, en la misma dimensión, ¿no? Eh, y la celebración de esos éxitos, esa confianza y ese compromiso que se genera cuando aprovechamos y aplaudimos y compartimos ese camino, lo que realmente aporta es una gran energía. Es una gran energía. Es para mí la palabra quizá o el sentimiento es la ilusión. La ilusión por avanzar hacia otro reto, por proponerme otro objetivo. Entonces no pierdo el foco en ese objetivo y hago el camino con ilusión. Y bueno, para mí la ilusión es lo que mueve el mundo, ¿no? Y claro que reduce el estrés, como aquí os indicamos, porque me relajo, porque no estoy pensando únicamente en el objetivo, porque no estoy testando constantemente si ya lo he conseguido o testo exclusivamente lo que me queda sin saber aquello que puedo poner de mí, ¿no? Con lo cual es una manera de generar relaciones de éxito porque en realidad se generan relaciones comprometidas, se generan equipos más comprometidos, se generan relaciones de pareja, de familia, de amigos mucho más comprometidos en el disfrutar y en el poner foco, ¿no? En conseguir, pero en el disfrutar. Y ese es quizá el equilibrio del que antes Humberto comentabas, ¿no? Ese lugar en el que pongo foco en el objetivo, pero una vez que ya he diseñado el objetivo que es importante para poder llegar ahí, ¿no? Y el definirlo, ahora vamos juntos a disfrutar el cómo conseguirlo, ¿no? Vamos juntos a disfrutar en qué voy haciendo por el camino para llegar ahí. Con lo cual os animamos a que quizá probéis esas acciones que aquí os proponemos.
Sí, me resuena también ahora el compartir el ritmo, ¿no? Como un elemento también importante a valorar, ¿no? Muchas veces vamos corriendo y no tenemos respuesta a dónde vamos corriendo. Hemos acabado en un proceso de correr de un sitio a otro, ¿no? De una acción a otra. Quizás ajustar el ritmo tiene que ver con que no se genere una insatisfacción, ¿no? Cuando la persona piensa, a ver cuándo paramos, ¿no? O sea, nos estamos centrando en el resultado final, ¿no? El proceso nos está llevando a un resultado final y ahora vamos al siguiente y después al siguiente. Quizás dar tiempo para celebrar, ¿no? Para buscar unos espacios de poder compartir y para que no se genere, ¿no? Esta insatisfacción y este pensamiento muy habitual de a ver cuándo paramos, ¿no? Y después llegamos muy cansados a casa y necesitamos vacaciones, ¿no? Yo el primero, os digo, el primero que esto lo he vivido muchos años y todavía aún cuando me estreso me pasa. Hay una pregunta que si te parece, Cristina, te doy paso a responderla. Raquel nos indica, ¿podríamos explicar un poco mejor cómo aplicar esa distinción de exigencia y excelencia con respecto al logro? Vale. Bueno, pues Raquel, si te parece, voy a contar un pequeño cuento, muy cortito, respecto a esto, ¿no? Mirar, había un maestro Zen que tenía dos discípulos. Les propone poder comenzar una ruta a la mañana siguiente para llegar a un lugar que él creía maravilloso y donde además recibirían un regalo. Cada uno de ellos comienza a hacer diferentes preguntas respecto a ese día, ¿no? Al día siguiente, qué tienen que llevar, a qué hora, cómo va a ser el camino, etcétera. Vale, comienzan el camino, lo emprenden, lo voy a resumir, ¿eh? Lo emprenden y durante el camino uno de ellos se cae y al caerse le pregunta al maestro, ¿qué ha hecho caerme, no? El maestro le dice que observe. Entonces, este discípulo observa que hay una rama en el suelo que sale de un árbol y mira un poquito hacia adelante del camino y ve que estas ramas que se quedan como incrustadas en el suelo con pequeños agujeros, hay más, ¿no? Entonces, él observa y dice, bien, pues ahora durante el camino voy a darme cuenta de esto que he encontrado, ¿no? Al cabo de un rato, el otro discípulo también cae. Y a diferencia del primero, este se enfada muchísimo y dice que, bueno, que este camino es excesivamente difícil y que él quiere saber qué es aquel regalo que van a conseguir, ¿no? Y así sucesivamente durante todo el camino. Van viendo diferentes animales, ¿no? Y mientras que uno de los discípulos, que ahora os desvelo, es excelencia, pregunta al maestro, estos animales que estamos viendo, estos pájaros de colores, cuéntame algo más de ellos, nunca vi algo tan bello, ¿no? Y el maestro le contestaba para poderle aportar aprendizaje. Mientras tanto, el otro discípulo, exigencia, lo único que pretendía era llegar a ese lugar, ¿no? Y seguía puesto el foco en qué es aquello que me vas a dar, qué es aquello que voy a recibir, qué es ese regalo, ¿no? Cuando llegan a la cima de la montaña, el primero que llega es exigencia y observa y busca ese regalo, ¿no? Su objetivo era ese regalo. Entonces el maestro le da una piedra y él expresa, y para esto he tenido que hacer todo este recorrido, he conseguido una piedra y todo lo que me ha costado llegar aquí no me ha compensado, ¿no? Decide que él no ha aprendido nada. En cambio, cuando Excelencia llega a esa cima de la montaña, ve un paisaje maravilloso, nunca visto antes por él. Se le llenó la retina de una belleza absoluta. Él no preguntó, solamente dio las gracias y le dijo al maestro, gracias por este regalo y por el aprendizaje que durante todo este recorrido, durante todo este camino, he podido integrar en mí. Aún así, el maestro le dio la piedra y expresó, qué bella piedra. Recordaré durante todo este tiempo todo lo que he aprendido, ¿no? No sé si con esto he podido contestar a tu pregunta, pero sí que vamos a detenernos en aquellos pequeños detalles que vamos viviendo durante ese recorrido, ¿no? Durante ese objetivo. No sé si eres coach certificada, si te estás formando, pero imagínate con este cliente que quiere conseguir un objetivo, ¿no? ¿Cómo sería el que
él se vaya permitiendo, como dice una sesión de coaching, que va aprendiendo para llegar ahí. Va disfrutando de cada aprendizaje. Seguro que cuando esto ocurre, más allá del objetivo que quiere conseguir, va integrando ciertos cambios en él que le permitan acercarse cada vez más, pero por supuesto con ese aprendizaje. Pues lo mismo que nos detenemos en una sesión de coaching, pues el detenernos en la vida respecto a lo que queremos conseguir es lo que nos va a permitir disfrutar, ¿no?, de ese camino. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, nos indica Raquel que le ha encantado la aclaración, ¿eh? Y te da las gracias por ello. Gracias por tu pregunta. Muy bien. Desde aquí os vamos a plantear un sondeo acerca de cómo solemos valorar el logro. Entonces, vamos a poner el sondeo y en este sentido, pues vamos a ello. La pregunta es, pues, ¿cómo sueles valorar, ¿no? ¿Y qué sueles valorar? Si valoras más lo conseguido o valoras más el proceso hacia conseguirlo. Muy bien, ya está casi todo el mundo, casi todos los asistentes. Vale, 71% ha votado. Bueno, pues vamos a lanzar, para quienes tengáis curiosidad, vamos a lanzar el sondeo. Cerramos el sondeo ya. Pues bueno, está cercano, pero un 63% valora más el proceso hacia conseguirlo y un 47% valora más lo conseguido. Bueno, pues así estamos. Muy bien. Si os parece, pasamos al siguiente personaje. Y bueno, queda media hora y hemos de hacer el cierre. Cristina, te Sí. pregunto acerca de si nos va a dar tiempo de mostrar todos los personajes y trabajarlos, o bien abrimos espacio de preguntas y hacemos un ajuste. Bueno, pues yo creo que quizá poder pasar un poquito por encima, ¿no? Acercarles un poquito los dos personajes que quedan en 10 minutos, si te parece, 5 minutos para cada personaje, Ujú. y después habría preguntas, ¿no? Que al menos, aunque como van a recibir la presentación, bueno, la presentación la vamos a colgar, ¿no? Para que puedan volver a acceder a ella, sí, el compartir un poquito los dos siguientes personajes, me parece a mí. Vale, pues dicho esto, Adecuada. vamos a ver el siguiente personaje y al final abriremos un espacio de preguntas, incluso de audio, con la opción de si alguien quiere compartir a través de audio. Siguiente personaje es el aprecio, ¿no? Como estrategia del ego, ¿no? Si veis la imagen, demuestra tu aprecio a las personas que te rodean, no sea que ya sea demasiado tarde, ¿no? De alguna manera. Entonces, vamos a ver la gráfica. Claro, la estrategia del aprecio, siendo estrategia, se convierte también en una necesidad para nuestro día a día, ¿no? Entonces, las personas que nos rodean es posible que necesiten, pues, cubrir esta parte de sentirse apreciados, ¿no? Una frase clave, que si no nos aprecian de pequeño, ¿de dónde nace? Pues si no nos aprecian, si no nos abrazan, si no sentimos este espacio, este estado emocional, nos entra tristeza, ¿no? Y de ahí surge también esa necesidad, ¿no? Desde esa tristeza acabamos deseando que esto ocurra. Y en este caso, bueno, pues el exceso de aprecio también es una estrategia donde nos hemos acostumbrado a sentirlo y después queremos más, ¿no? Y al no encontrarlo fuera, bien desistimos o pensamos que ya no nos quieren y a veces nos aislamos en este sentido. En este caso, las consecuencias, pues genera este vacío interior, que es la estrategia que planteamos, y acaban pues, los demás quejándose de que no muestras cariño, ¿no?
o a veces, bueno, pues lo muestras, pero la otra persona necesita más del que muestras, ¿no? Al final es una estrategia subyacente, una necesidad que está ocurriendo en relaciones, y las relaciones ya sean personales, y ahora veremos un poco cómo plantear el beneficio en las profesionales. Eh, y desde aquí, bueno, pues plantear un poco ir hacia la situación ideal, ¿no? Quizás el planteamiento sería esa capacidad que tenemos de poder interesarnos también en los temas personales, ¿no? Porque nos hace más humanos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y valorar también a la persona más allá del trabajador que es, ¿no? En el entorno empresarial. Ese espacio de tomar un café, de compartir temas personales, de generar una inquietud o un interés natural, ¿no? Por el otro, ¿no? Por conocer también al otro y más que nada generar lo que es una cercanía. Te doy paso, Cristina, por si quieres plantear un poco acerca de ello y trasladar. ¿Vale? Sí. Sobre todo los beneficios que aporta, ¿no? Porque fijaros que cuando generamos empatía en el otro, o sea, hacia el otro, cuando trasladamos esa parte emocional, cuando entendemos al otro y le queremos desde ahí, desde cómo es, y le respetamos, lo que esto permite es pues, que se genere una confianza, ¿no? Y además las inseguridades que puedan existir respecto a si me aprecia o no me aprecia, me demuestra o no me demuestra, pues desaparecen, ¿no? Y de ahí ese generar confianza, ¿no? Fijaros que aquí ponemos el dar abrazos o acercarnos más al otro, ¿no? A veces consideramos que esto de darse abrazos, por ejemplo, entre los hombres, ¿no? De dar un abrazo o que alguien te lo dé, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que pues se ponen con los brazos abajo, ¿no? ¿Y qué es esto de abrazar? O no se entregan en ese abrazo. Esto realmente, los abrazos generan conexión, los abrazos son energía, ¿no? Y sin palabras transmiten emociones, ¿no? Y esta acción es una acción para mí muy valiosa, ¿no? Entonces sí que el fomentar estas acciones también lo que va a dar es que las personas, por ejemplo, en equipo puedan generar, ¿no? Pasen de ser un grupo a ser equipo, ¿eh? Cuando uno demuestra el aprecio que tiene al otro. Pero ojo, no por lo que consigue, sino por quién es. Valoramos más al quién que al qué. Valoramos más el ser pues que el hacer, ¿no? Independientemente del resultado de sus acciones, ¿no? Entonces, quizá desde ahí, ¿no? El permitirnos llevar esas acciones a cabo, ¿no? Y Os Cristina, invitamos a eso. Guadalupe pregunta acerca de apreciar o sentirse apreciado. Ujú. ¿Cuál sería un Sí, poco la apreciación? sí. Pues mirar, creo que ambas, ¿no? Según en qué lugar nos encontramos, porque fijaros, decíamos al principio, si no nos aprecian de pequeños, estamos con una situación, con una emoción, ¿no? Puede haber un estado de ánimo respecto a las relaciones, se genera un estado de ánimo de tristeza, con lo cual la necesidad de ser apreciado, ¿no? No la tengo cubierta. Y cuando hay un exceso de aprecio, me he acostumbrado a ello, ¿no? Entonces, en el momento que no recibo el aprecio, ¿qué me ocurre? Pues que me siento vacío, que creo que los demás no me quieren, ¿no? Que para el otro no soy importante. Y a la contra pasa exactamente igual. Si no, si no me han enseñado a apreciar, a demostrar el aprecio, no quiere decir que no aprecie, pero si no me han enseñado, más allá de lo que siento, a demostrar al otro el aprecio, pues lo que de alguna manera estoy es no dando, ¿no? Evitando que el otro me perciba tal y como soy, ¿no? Muy bien, tenemos un sondeo que vamos a lanzar sobre el aprecio, para establecer un poco cómo estamos valorando este acto de apreciar al otro. Eh, por tanto, se acaba de lanzar y las cuestiones es si me permito acercarme a los demás, si permito que se acerquen a mí, si me permito compartir como soy, o bien si me intereso por lo que comparten conmigo. 50% habéis votado, esperamos un poco más.
63%. Podéis marcar más de una, si os identificáis. Muy bien, pues vamos a cerrar en 5 segunditos y vamos a publicar el compartir. Bueno, un 93% indica, ¿no?, que me intereso por lo que comparten conmigo, es decir, esa escucha, ese atender a lo que están compartiendo, estar ahí para el otro de alguna manera, ¿no? Es muy, muy coach esta actitud. Después un 60% me permito acercarme a los demás, un 50% permito que se acerquen a mí, más o menos equilibrado, y un 46% me permito compartir como soy, ¿no? Y bueno, de aquí podemos sacar las reflexiones que consideremos y si las queréis compartir, pues las compartiremos también en el grupo. Bien, pues Cristina, te propongo que avancemos al cuarto personaje. ¿Qué te Vale, parece? pues perfecto, pues vamos ahí. Vale, El cuarto personaje, adelante. Sí. vale. El cuarto personaje hablamos de ese ego que necesita cubrir la necesidad de seguridad, ¿no? Fijaros que ahí en la imagen todas las tuercas, todos los engranajes, ¿no?, tienen que estar perfectamente alineados y hacemos lo que sea, desde subirnos a una escalera, tirar con una cuerda encima de una piedra para que todo encaje, para que nada falle, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una ausencia de seguridad? Pues cuando se convierte en una necesidad, la persona sostiene una búsqueda constante, ¿no?, de la seguridad en todo aquello que hace, con lo cual aparece también esa necesidad de ser protegido para atreverme, ¿no? Pero también está el otro lugar. Ahí hablamos en ausencia, pero también está el lugar en exceso, ¿no?, que deja de utilizar la capacidad de prever, ¿no?, esa seguridad que una persona en exceso tiene de sí misma. Fijaros, suelen tener ausencia del miedo. Y la ausencia del miedo en realidad no me permite estar atento. Imaginaros en una conferencia, ¿no?, que mañana cualquiera de nosotros vamos a dar delante de 400 personas, 4.000 o 8. Y tenemos la absoluta seguridad de que todo esto yo lo tengo perfectamente controlado, ¿sí? Al final no pongo tanto foco en seguir aprendiendo, no pongo foco en prepararme, ¿no? Voy por la vida un poco desde ese lugar tan alto, ¿no? Esto tiene unas consecuencias, tanto la ausencia como el exceso, ¿no? En ausencia, pues acabo atendiendo en exceso a los demás para que ellos estén protegidos. Es algo que a mí me falta, pero que si yo protejo a los demás, creo que puedo proteger a los demás, de alguna manera estoy también cubriendo esa ausencia que tengo en mí, ¿no? Sobre todo, utilizo el control como capacidad para tener seguridad, ¿no? Si todo lo tengo controlado, si todo eso, esas tuercas y esos rodamientos encajan, si no falla nada, es donde me siento seguro. ¿Y qué desaparece? Fijaros que desaparece la confianza en los demás, desaparece la confianza en las relaciones personales, porque para eso necesito controlar al otro, con lo cual el otro no le permito que sea. No confío en él, porque si confío y él hace, y él se muestra, y él responde, y él actúa, dejo de controlar yo. Y esto ocurre habitualmente en las empresas. En muchos casos nos encontramos, y digo muchos, fijaros, inseguridad en los propios directivos, inseguridad en los propios jefes de equipo, pero también en los padres. La seguridad está relacionada con el miedo, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no?, cuando mi hija era pequeña, ahora lo sigue siendo, que tiene 5 años, pero yo recuerdo las conversaciones de mi padre con ella. Hanna, no te subas ahí que te vas a caer, no hagas esto que te vas a hacer daño, ¿no?
esa necesidad de control por mi propio miedo, por el miedo de si la pasa algo, ¿qué me pasa a mí, no? Entonces, automáticamente generamos en ellos pues esa falta de poder generamos en ellos la falta de poder generar su propia seguridad, ¿no? Cuando deberíamos trasladarles nuestros propios miedos. Oye, me da miedo que te caigas y te subes ahí, ¿no? Y hoy en día ella contesta, bueno, voy a probar, mami, no te preocupes, mami, que me agarro bien. Pero yo la he trasladado mi miedo, expresándoselo. No, no se lo he puesto, ¿no? No la he invadido, ¿no? Llego, las consecuencias también, ¿no? Como os hemos puesto en el cuadro, pues llego a observar que la realidad posterior es diferente a lo previsto, ¿no? Como algo negativo. Y también, pues, enseñas a tomar decisiones desde la absoluta preocupación, ¿no? Hasta que todo no esté perfecto, pues no vas a tener la seguridad de que eso sale, con lo cual las decisiones te van a llevar a preocuparte y no tanto a ocuparte, ¿no? Por supuesto que se pierde creatividad y espontaneidad porque desde el control no disfruto, no me permito ser. El exceso de control lo que sí me dice es que quizás si controlo todo lo voy a conseguir, pero ¿qué ocurre? Que soy consciente de que no lo voy a poder controlar todo porque no acabaría nunca. Entonces al final no me atrevo. Me aseguro de que como yo lo hago es la manera de hacerlo, porque si les dejo hacer a otros, no puedo controlar, pierdo el control. Y considero que como yo lo hago es la manera, ¿no?, de conseguirlo, ¿no? Y desde ahí pasarlo al plano de vuestras relaciones personales de pareja, de vuestras relaciones personales con amigos, de vuestras relaciones personales incluso frente a los clientes en una sesión de coaching, con vuestras relaciones en la empresa, en la familia y con vosotros mismos, ¿no? Y quizá ahora, Humberto, lo que quieras aportar o continuar con la situación ideal, lo que te parezca, ¿no? Sí, desde aquí planteamos cómo intervenir, ¿no? Desde esta estrategia muy extendida, ¿no? De la seguridad. La propuesta es ir sobre todo hacia dos puntos, ¿no? Generar confianza sobre todo, es decir, poner el foco en lo que eh, sí podemos generar en lugar de tanto pues jugar a la estrategia de prever en exceso cuando es así en este caso, ¿no? Porque al final ese control de personas, de tareas, estás mostrando una ausencia de seguridad y estás dejando de generar esa relación de confianza. Yo creo que uno de los retos es confiar y generar espacios de confianza. Porque si no lo conseguimos, al final dejamos de compartir, ¿no? O sea, si no genero un espacio y le facilito la seguridad de que el otro pueda compartir, que pueda sentirse seguro, que podamos de alguna manera desarrollar esa capacidad de proteger, pues bueno, la persona empieza a echarse hacia atrás, ¿para qué voy a decir esto? No me encuentro seguro, estoy más bien en la inseguridad y al final generamos incluso equipos dentro de la parte más empresarial pues poco creativos, ¿no? Entre las acciones sobre todo, pues compartir lo que ocurre, pues está generando seguridad al otro, estás generando un espacio para que la seguridad pueda fluir y ocurrir. Pues compartir esa visión, ese proyecto, no guardarte la información, sino compartirla, eh, permitir la creatividad de otros, dejar que los otros puedan sumar, es uno de los beneficios que se puede también obtener. Enfrentarse a las situaciones siendo consciente de esa inseguridad, es decir, eh, esa, esa previsión, esa precaución es una herramienta natural, ¿no? Viene de la emoción en sí misma, ¿no? Que tenemos en nuestro interior y esa inseguridad nos permite pues atender, ¿no? Hace que pues que no nos pille un coche cuando vayamos a cruzar la calle, pero el exceso de control al final acaba pues que cambiemos de calle, de semáforo y acabemos metidos en casa sin salir, ¿no? Aquí pues uno de los beneficios que se puede obtener generando esos espacios de protección, fomentando ese diálogo, es que le llegue a la otra persona para que se sienta segura, acompañándola a que se enfrente, pues va a fomentar el desarrollo de la confianza en uno mismo y en los demás. Y,
y también pues fomentar, un otro de los beneficios, fomentar el que los demás pues sigan siendo autónomos, ¿no? O sea, muchas veces el control llega hasta aspectos insospechados, ¿eh? Os digo, y yo el primero, que además soy muy controlador, pero que me entra un estrés tremendo, ¿eh? Cuando controlo en exceso. Entonces, delegar, ¿no? Esa capacidad de delegar, de soltar, dejar que el proceso avance también, que las personas se desarrollan, son los beneficios que podemos también obtener de intervenir en esta estrategia de la seguridad. Y también otro de los beneficios es que si pasamos de controlar a confiar, facilita el desarrollo de nuevas maneras de sumar. Es decir, no toda la carga y responsabilidad está en mí, sino comparto la responsabilidad y entre todos o ambos vamos a poder establecer pues un sumar nuestras perspectivas, ¿no? Es una manera también de generar un nuevo aprendizaje en este sentido. Desde aquí, claro, solemos poner lo que queremos y el cómo lo queremos, ¿no? Y ese cómo muchas veces es como generar una olla a presión, ¿no? Entonces, desde aquí, fomentar un poco la liviandad y aliviar un poco esa carga de tensión que solemos, que podemos, ¿no? Incluir o interferir. Desde aquí lanzamos un sondeo en este sentido acerca de la seguridad que ya está activo. Eh, pues el control, ¿no? Hemos enfocado en el control de la confianza, pues cómo suelo utilizar el control, si el control lo utilizo para generar seguridad, tranquilidad, si me suele costar poner confianza, y si suelo poner confianza a los demás, y si suelo fluir y ser flexible, ¿no? Ya se está votando, el 60%. Muy bien. 70%, vamos a compartirlo. 72%. Bien, pues el 64% suele utilizar el control para obtener la seguridad, ¿no? Es una manera de actuar. El 36% me suele costar poner la confianza, el 36% también suelo poner la confianza en los demás y el 29% suele fluir y ser flexible. Quizás desde aquí para hacer una reflexión, bueno, ¿a qué me puede estar limitando? ¿Cuánto me puede estar costando tanto establecer un exceso de control buscando la seguridad o un exceso de confianza en este sentido, ¿no? Y como para hacer una valoración al respecto. No sé si Cristina quieres aportar algo y antes de ir cerrando. Sí, no, está bien, ¿no? Pero sí quizá este lugar de cómo relacionamos, ¿no? Cómo se relacionan los egos con las emociones, ¿no? Y cómo a la vez se muestra desde nuestra parte corporal, ¿no? O sea, cómo nos movemos. Si necesito control, cuánta tensión hay en mí, cuánta tensión también genero si no me permito, si no puedo controlar, no es que no me permita, sino si no tengo las posibilidades de controlar y a través de esto, cómo se mueve mi cuerpo, con qué velocidad, cómo muevo la cabeza, las manos, ¿no? Es fantástico, ¿no? El poder observar desde ahí, ¿no? Por Cómo se ejemplo, muestra. desde aquí, bueno, pues os planteamos fomentar el apreciar a las personas, ya sea en un entorno personal profesional, también pues reconocer al otro, ya sea en un entorno también familiar o profesional, y bueno, aplicar seguridad o generar espacios de confianza para que las personas pues puedan eh, abrirse y estar más seguras y también, bueno, pues en el logro, ¿no? Poder reconocer esos logros, valorar el proceso en el camino hacia el logro. Y dejamos una frase un poco que encaja, pues para hacer una reflexión y una valoración de, bueno, hay personas con las que no conversarías ni 5 minutos y otras que lo harías toda la vida, ¿no? ¿Quién eliges ser tú? Desde el punto de vista
de que poder trabajar con estas estrategias del ego y comenzar a incentivar actitudes que nos lleven a generar este tipo de relación desde estos personajes de una manera productiva y hacia una situación ideal, pues bueno, quizás nos permitan establecer relaciones más profundas y en confianza y también que consigamos mejor aquello que queremos. Eh, y desde aquí, bueno, pues damos la parte por cerrada. Quizás, como quedan 7 minutos, pues algunas preguntas que queráis compartir en el espacio de preguntas. Si alguien quisiera hacer algún comentario, pues bueno, tenemos la opción de abrir el audio un instante. Tenéis que estar atento a las manos que tenéis abiertas, porque es una opción que tenéis de poder compartir a través de levantar la mano y tal, que tiene la aplicación. Así que si alguien quiere hablar en audio, que levante la mano y si no, pues a través de las preguntas, pues podemos un poco ir cerrando, si os parece. Vale, Beatriz comparte con nosotros que es más fácil aceptar a los demás que a nosotros mismos con respecto a la parte del aprecio, ¿no? Como una conclusión. Ujú. Después, Jessica ha compartido, pues, para tener presente en el día a día las acciones sugeridas sin dejarnos arrastrar por la personalidad que se nos ha ido creando. Ah, es una pregunta. ¿Cómo tener presente en el día a día las acciones sugeridas y no dejarnos arrastrar por la personalidad que se nos ha ido creando? ¿Qué podrías indicar al respecto, Cristina? Pues yo creo que cuando experimentamos algo diferente, se nos genera una emoción de eso nuevo que hemos experimentado. Y cuando esto ocurre, puede quedar registrado en nuestra amígdala, ¿no? A partir de ahí podemos elegir qué ocurre si no controlo, qué ocurre si me veo reconocido en esa estrategia de seguridad y hoy he decidido no controlar qué sensaciones puedo obtener y qué resultado de esto me da. Si lo consigo un resultado positivo o negativo, ¿no? Creo que a partir de ahí se registra esa emoción, que probablemente quizá sea diferente a la que estoy acostumbrado a tener. Y creo que este es el primer punto, para desde reconocer la emoción que esto me ha producido y el resultado que me ha dado, a partir de aquí poder elegir el seguir practicando. Y hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Muy bien. Tenemos a Teresa con la mano levantada. No sé si es de antes o de ahora. Voy a habilitar el audio por si quieres entrar en directo, Teresa. Lo voy a abrir y a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver. Activar el sonido para Teresa. Teresa, mm, ¿quieres compartir, Teresa? Mm, bueno, pues igual es que la mano estaba de antes. Vale, Ujú. pues nada. Eh, a ver, vale, pues la pregunta está. Ya estáis dando las gracias. Bueno, pues yo creo que es momento de cerrar, Cristina. ¿Te Sí, parece? fantástico. Ujú. Sí. Pues daros las gracias por la participación. Ha sido un placer para mí compartirlo con vosotros y sobre todo haberlo también preparado con Cristina, mi compañera de la escuela. Y Ujú. nada, pues agradecer la participación y es realmente con el deseo de que os haya sido útil y sirva para llevárnoslo a nuestro día a día. Bueno, yo quiero daros la enhorabuena, porque creo que ha habido un momento ahí de sinceridad de cada uno de vosotros en esas respuestas a los sondeos, ¿no? Y esto nos ha permitido, pues, el conocernos un poquito más, el veros a vosotros mismos bueno, pues el darnos cuenta de verdad de que no somos perfectos, ¿no? Y que sí que hay algo importante que nosotros decimos en la escuela de coaching, ¿no? Que las personas somos exóticas y maravillosas porque hay un ser fantástico con el que hemos nacido cada uno de vosotros. Así que os agradezco enormemente el que nos hayáis acompañado hoy y lo que he disfrutado en el camino con Humberto preparando esta presentación. Así que me voy llenísima de alegría y de satisfacción. Pues dicho esto,
cerramos desde aquí y nada, hasta la próxima vez que nos veamos. Tal como cerremos ahora, os va a salir una encuesta para quien tenga el instante de dedicar un minutito de 4 puntitos a darle a puntuación y tal. Y será para nosotros un honor leeros y nos va a servir para mejorar, aprender y así pues también cerrar el webinar. Así que nada, un abrazo a todos, con mucho reconocimiento, a por los logros y con seguridad.